Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en esta congregación de sana doctrina. Qué gusto de verlos y le damos la bienvenida a Milet que nos acompaña el día de hoy. Gracias a Dios que puedes venir con nosotros y congregarte. También le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Recuerdan que estamos haciendo un estudio sistemático. Un estudio sistemático es aquel que se toma un libro de la Biblia y empezamos a estudiarlo versículo a versículo para ir comprendiendo qué nos va hablando Dios y cuál es la dirección de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que vamos haciendo. Y el día de hoy vamos a meditar en Santiago capítulo 1, verso 20, que dice así. ¿Ya tienen todos Santiago capítulo 1, verso 20? Dice así la palabra de Dios: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Padre del cielo, te damos gracias en esta hora que nos permites estar aquí reunidos para el estudio de tu palabra. Yo te pido que prepares el corazón de mis hermanos, que quites todo estorbo de su mente, que me capacites a mí, Señor, para poder expresar y exponer esta palabra tuya de manera sencilla, de tal forma que mis hermanos puedan ser edificados, Padre. Porque te lo pido, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues este versículo está muy cortito, ¿no? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Casi no necesita explicación, casi se explica por sí mismo. ¿Cuántos de nosotros no estamos familiarizados con la ira? Todos los días estamos familiarizados, ya sea que en nosotros mismos, en alguno de nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, hasta con desconocidos. Fíjense que un día yo estaba en la central de abastos comprando mis cosas y un señor enfurecido me quería golpear. Se enfureció de tal manera que se me aventó casi a los golpes. Ya estaba así como a 1 metro de mí, pero estaba el señor, pero tremendamente enfurecido, con los puños así ya listos como para aventarse, ¿no? Y yo decía, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con este tipo que está así como un león, ¿no? Así ya listo para atacar. Pero a mí me atravesaba un versículo en mi mente. Algo llegó a mi mente y me decía en mi mente, la blanda respuesta quita la ira. Y eso me atravesaba en la mente, la blanda respuesta quita la ira. Entonces, yo recuerdo que me quedé viendo al señor y le dije, discúlpame. Y me dijo, ¿qué? Pero así bien enfurecido, me dijo, ¿qué? Le digo, que me disculpes. ¡Ah! Y hasta como que hacía las manos así, no podía creer lo que le estaba yo diciendo, como que él quería pues que nos peleáramos. Pero yo también sentía dentro de mí ganas de responderle a su ataque. Pero yo decía, no, yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Y entonces cuando yo le dije que me disculpara, el Señor se dio la vuelta y encontró una caja y la pateó así, pateó una caja. Ahí descargó su ira en esa caja que estaba ahí y se fue. Y luego ya después estaba yo y dije, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije lo otro? O sea, empecé yo como a entrar en esa pelea, en esa lucha, ¿no? Pero luego dije yo, no, hice lo correcto, porque la palabra de Dios dice que la blanda respuesta quita la ira. Y yo lo vi, lo pude ver ahí en ese momento. Cómo a veces cuando respondemos mal, eso lleva a choque. Y esto pasa muy común en la casa con los hijos con los padres, que muchas veces el padre nos está diciendo algo o nuestra madre y los hijos dan una mala respuesta y ¡pum!, se hace ahí un incendio. Pero entonces tenemos que aprender a responder. Por eso el versículo anterior que Santiago nos escribe dice en el 19, que todo hombre, dice, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, esto quiere decir que el oír tiene que ser rápido, como ya lo hemos explicado, el hablar tiene que ser lento
y el airarse todavía más lento. Pero nosotros a veces estamos tan a choque que lo primero que hacemos es contestar de la misma manera. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, la ira. Vamos a ver la ira. Aquí nos habla de la ira del hombre. Nosotros podemos hacer un contraste entre la ira del hombre y la ira de Dios. Pudiéramos meditar un poquito en esto. La ira de Dios, porque podemos ver a lo largo de la Biblia que Dios se aira, que Dios se enoja. Entonces, la ira de Dios no es otra cosa más que la expresión de su justicia. Cuando vemos en la Biblia que Dios se airó, es porque es su justicia llevándose a cabo. Pero la ira del hombre no es nada más que la expresión de su carne. Porque a veces nos enojamos por cosas tan simples. Dios se enoja por el pecado. Dios se enoja por las injusticias. Eso lo podemos ver nosotros en Romanos capítulo 1, en el verso 15. Ahí podemos ver nosotros cómo es que... No, perdón, verso 18. Es Romanos capítulo 1, vamos ahí para nada más para checarlo. Romanos capítulo 1, verso 18. ¿Cómo vemos que la ira de Dios dice? Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia. ¿Contra qué se revela la ira de Dios? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que la ira de Dios, es la expresión de su justicia cuando el hombre comete impiedad o cuando el hombre comete injusticia. Por eso Dios viene con su ira hacia los hombres. Pero como les digo, la ira de los hombres muchas veces ni siquiera es justificable. Porque a veces nos enojamos por cosas tan simples como porque mi hermano se puso mi playera. Como porque me agarraron mis cosas que tenía yo aquí y me las cambiaron de lugar. Y eso nos da para hacer un alboroto así grandísimo. ¿A poco no? Y nosotros tendríamos que enojarnos, pero por el pecado. Esa sería una ira justificada. Cuando nosotros hablamos y oímos escuchar que están abortando, que están matando a niños en el vientre de una mujer, eso tendría que causarnos ira. Eso sería justificable. Pero la ira que nosotros tenemos dice no obra la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no hay quien la alcance. Nosotros no podemos hacer la justicia de Dios. Es más, ni siquiera fuimos llamados a hacer justicia. Todo el juicio se le dio a Jesucristo. Amén. Así que voy a hablarles primeramente qué es la ira. Les voy a hablar acerca de la ira y en primer lugar, ¿qué es la ira? La ira es una emoción que está muy presente en cada uno de nosotros. Todos la hemos sentido y va en diferentes niveles. Va desde leve hasta la furia, que es lo más alto. Podemos sentirla leve, podemos irritarnos, podemos llegar a la frustración, a la rabia y después a la furia. Esos son los niveles en los que nosotros sentimos esta emoción. Esta emoción está considerada como una emoción negativa. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos controlados por la ira, herimos, lastimamos, ¿cierto o falso? ¿Ustedes han visto una persona enojada? ¿Cómo es capaz de decir groserías, de lastimar, inclusive hasta de golpear? Entonces, por eso se considera una emoción negativa. Está presente en el matrimonio, en la relación de los padres con los hijos, entre los hermanos en la fe, inclusive hasta con desconocidos, como les decía yo, ahí en la central, que esa persona que no la conocía yo y ahí un ataque de ira. Entonces es algo que tiene importancia para nuestra vida, ya que está presente en cada uno de nosotros esta emoción y entonces también es considerada como una obra de la carne. Esto lo podemos ver en Gálatas, no vayan ahí,
nada más como dato se los digo, en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, que nos habla acerca de las obras de la carne, y ahí está etiquetada la ira como una obra de la carne. ¿Esto quiere decir que la ira es mala? No, ahorita vamos a ver cuál es el sentido, por qué está ahí en la lista de las obras de la carne. La ira también puede acumularse. Cuando nosotros nacemos con un nivel 0 de ira, pero conforme pasa el tiempo, conforme nos van haciendo cosas, nos van lastimando, nos van hiriendo, la ira se va acumulando en nuestro corazón. Ahí vamos acumulando la ira. Y llega un momento en que empieza a subir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos quedamos como en el 8. Ahí estamos en un nivel de ira acumulada. Y cuando alguien nos hace algo, nada más basta tantito para que estallemos en furia. ¿Por qué? Porque la ira ya está acumulada dentro de nosotros. Es una reacción acumulada. No quiere decir que sea algo espontáneo, no. Es algo que ya se acumuló, que ya tenemos ahí dentro y únicamente hace falta, como decimos, la gota que derramó el vaso. Ya el vaso estaba casi lleno, ya nada más una gotita y se derramó. Así nos pasa con la ira. ¿Por qué? Porque se acumula. Cuando nosotros no procesamos la ira correctamente, puede convertirse también en amargura, porque la ira da pie a la amargura. Y una persona que vive en amargura es una persona que ustedes la pueden ver, la amargura hasta se contagia. Tú puedes ver una persona amargada y no quieres estar con ella, porque todo le molesta, está enojada de todo. Esto yo he visto muchas veces en las personas cuando son engañadas, cuando son traicionadas. Ese dolor, ese sufrimiento que ellos sintieron, no lo procesan bien y lo llevan a la amargura. Y entonces eso las lleva a ver una vida diferente. Fíjense que la ira, manifestada como amargura, nos ciega y nos hace hacer cosas torpes. Acompáñenme ustedes al Salmo 73, el libro de los Salmos 73, del verso 21 al 22, donde leemos estas palabras. Salmo 73, verso 21 y 22. Aquí podemos ver cómo la ira nos hace hacer cosas torpes. Dice así: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Así dice el salmista, que cuando su alma se llenó de amargura, dice que en su corazón sentía punzadas. ¿A poco no cuando estamos nosotros, a veces que nos hacen algo, sentimos hasta como por dentro algo así que nos está lastimando? Bueno, él está expresándolo de esta manera. Dice, en mi corazón sentía como algo punzante, como algo que estaba ahí constantemente lastimándome, hiriéndome. El recordar las cosas que le hicieron, el dolor que nos causa, y lo guardamos ahí y se convierte en amargura y nos hace daño. Pero nosotros tenemos que aprender a sacar la amargura, porque dice la Escritura que no permitas que una raíz de amargura se quede en tu corazón o nazca en tu corazón. Que no lo permitas, porque la amargura nos puede llevar a perder la gracia de Dios. Es tan cruel esto que les digo que no tenemos que permitir la amargura en nuestra vida. La ira también produce vergüenza. La ira es una de las cosas que produce vergüenza. Cuando nosotros estamos bajo una crisis de rabia o de ira, decimos cosas y hacemos cosas que no haríamos en nuestros cabales. Y luego después, cuando ya lastimamos, herimos o hicimos aquellas cosas, llega después el tiempo en el que estamos en calma y decimos, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice aquello? ¿Cómo fue capaz que yo hice eso? Y entonces eso nos produce vergüenza y luego culpa. Y entonces no vivimos como Dios nos manda. ¿Por qué? Por causa de no aprender a manejar la ira.
porque no hemos sabido cómo procesarla, porque no hemos aprendido qué o cómo tenemos que llevar a cabo nuestra vida con esta emoción, con esta emoción. Así que, ¿creen ustedes que sea importante hablar de estos temas de la ira? Es importante porque nos ayudan a reflexionar y nos abren el panorama para la siguiente vez que nos encontremos en un evento de estos, cómo tenemos que reaccionar. Así que el segundo punto que voy a compartir con ustedes, 3 maneras de expresar la ira. ¿Cómo los seres humanos expresamos la ira? La primera manera de expresar la ira es de forma explosiva. ¿Ustedes han visto esas personas que explotan en ira? Como un volcán. Imagínense un volcán en erupción, haciendo así. Hay personas que manifiestan su ira de esa manera. Y dicen y hacen y o sea, se vuelven como locos. Uno los ve y dice, uy, ya mejor no decimos nada porque no queremos que se haga más grande la explosión. Esa es una manera en que expresamos la ira. Explosiva. También está la manera implosiva, que es hacia adentro, que es muy sutil, que guardamos, ¿no? Que nos hacen algo y decimos, me las va a pagar. O sea, no lo expresamos en ese momento, lo guardamos y decimos, cuando se me presenta el tiempo, porque dicen, ¿cómo dice el dicho? Porque, ¿cómo fría es la venganza? O no sé cómo dice, dulce es la venganza, ¿no? Y que es un bocado que se come frío, no sé cómo dicen. Pero bueno, no, nosotros tenemos que pensar diferente, pero así mucha gente con la ira la maneja de una manera hacia adentro. Esta es peligrosa, ¿saben por qué? Porque lleva a la gente a canalizar esa ira hacia ellos mismos. De ahí viene la depresión, de ahí viene el quererse suicidar, de ahí viene el lastimarse, el cortarse, el hacerse daño, porque están enojados, pero no canalizaron el enojo correctamente y lo están canalizando hacia ellos. Entonces por eso se lastiman, porque su ira es hacia adentro. También está la ira evasiva. Cuando las personas usan la ira para evadir sus responsabilidades. Por ejemplo, un ejemplo muy común en el matrimonio. Cuando el hombre hace algo indebido y la mujer le reclama, el hombre responde con ira para que no le reclamen. Y entonces eso resulta en un pleito y ya no le pueden reclamar porque él ya, por medio de la ira, evadió su responsabilidad. Entonces, esas son las 3 formas en las que nosotros podemos expresar la ira. ¿De qué manera has visto tú en tu persona expresada la ira? ¿Explosiva hacia afuera, implosiva hacia adentro o evasiva? O en tu familia, en tu entorno, ¿cómo ves la ira manifestada? Es importante conocer esto para que cuando tú detectes algo puedas ayudar también a alguien o tú mismo puedas canalizar tu ira de manera correcta. Amén. Ahora vamos a ver el uso de la ira de una forma equivocada, porque muchas veces usamos la ira de una manera equivocada. Una de ellas, fíjense que es para cambiar conductas. Usamos la ira para cambiar la conducta de nuestros hijos. Y entonces nos enojamos y le decimos a los hijos palabras hirientes y los confrontamos y los insultamos y usamos psicología inversa y usamos tantas cosas, pero estamos usando la ira de forma equivocada. Y la palabra de Dios es clara, dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Así que la ira para querer cambiar conductas no resulta. Lo que resulta es criar a los hijos en disciplina y amonestación en el Señor. Nada tiene que ver con nuestra actitud de enojo, de cólera, de rabia y descargar todo eso sobre los hijos y entonces lastimamos a los hijos. En vez de ayudarlos, los lastimamos. Por eso no debemos usar la ira para intentar cambiar una conducta. También podemos ver que usamos la ira para controlar y para manipular. Muchas veces queremos controlar a las personas y manipularlas por medio de hacer rabietas. Fíjense que hay personas que seguramente en su infancia
vivieron sucesos difíciles y ahora que ya son adultos, no quieren volver a verse vulnerables, como aquella vez que le hicieron aquello, o como aquella vez que se les salió de control las cosas, y hoy como adultos no quieren que esas cosas se les salgan de control, así que se vuelven gentes controladoras, y quieren controlar a la gente, a los demás, por medio de la fuerza, y utilizan la ira como una herramienta para querer controlar a las personas. Y se imponen, y se enojan, y gritan, y entonces la gente vive sometida. Pero ¿saben? Están haciendo un daño a sus hijos. Yo conozco un caso en el que el padre era así, el padre de familia era así. Era agresivo, era iracundo, se ponía furioso y todos los hijos estaban siempre así. Pero no le tenían como respeto, era miedo lo que le tenían. Lejos de obedecerle por querer obedecer, era miedo lo que tenían, porque se enfurecía de tal manera que todos mejor se quedaban quietos. Entonces usaba la ira para controlar, para manipular. Eso es algo que nosotros no debemos hacer. Nunca debemos usar la ira para manipular y controlar, porque esa no es la voluntad de Dios. Es una emoción que Dios nos dio, la ira, pero no tenemos que usarla para eso, ni tampoco la tenemos que usar para evadir responsabilidades. O sea, nuestras responsabilidades, si hacemos algo mal, tenemos que aceptarlo. Y no tenemos por qué enojarnos. Dicen que la verdad duele, ¿no? A veces cuando nos dicen nuestras verdades nos duele, pero bueno. Tampoco tenemos que usar la ira para vengarnos, porque muchas veces nos valemos de la ira para vengarnos de los demás, de aquellas personas que nos hacen cosas y queremos vengarnos. Así que el objetivo de este sermón es que usted y yo, hermanos, aprendamos a manejar la ira. ¿Cómo vamos a manejar la ira? ¿Ok? Tenemos que ver a la ira, el enojo, como un notificador de necesidades. Usted tiene que aprender a ver la ira como un notificador de una necesidad. Así como en un carro, en un automóvil. ¿Quién conoce de automóviles aquí? En un automóvil, en el tablero, hay unos foquitos que se encienden cuando hay un mal funcionamiento en el carro. Yo traigo, por cierto, ahí en mi carro prendido un foquito, una luz roja. Esa luz es una luz de advertencia que me está avisando que algo está mal con mi carro. Si yo no atiendo esa luz roja, posiblemente le cause un grave daño a mi carro, cuando se trate del motor. Porque a veces dice ahí el foquito que cheque uno el motor y uno no lo revisa, a lo mejor le falta aceite, le falta agua, qué sé yo, y no lo hace uno. Entonces ese sensor que está ahí manda la señal al foquito para que se encienda y avise como una notificación y te des cuenta que algo está mal con tu automóvil y lo lleves a reparar. Bueno, de la misma manera la ira es un notificador que hay una necesidad en esa persona. Le está mandando una señal que algo anda mal con esa persona. Y entonces una vez que tú aprendes a darte cuenta qué está detrás de la ira, por qué esa persona se enoja tanto, por qué esa persona vive en furia constante, bueno, porque ha sido cargada, porque no ha sabido manejar la ira de alguna manera y porque entonces ahora vive cargada de ira. Tenemos que descargarnos, tenemos que aprender a descargarnos. Entonces tenemos que descubrir la necesidad que hay detrás de la ira. Muchas personas que fueron lastimadas y que ese dolor que les causaron ahora se refleja de una manera agresiva. Y fíjense que yo pensaba en esto y digo, cuando nosotros vemos a una persona iracunda, que está en un ataque de esos de furia, ¿sí? Y que podamos ser capaces de ver a ese niño cuando fue lastimado, cuando fue herido, cuando era indefenso, cuando no pudo con aquella situación y quedó atrapado en ese dolor, y que ahora ese dolor
se transformó en ira, porque así es como funciona. Cuando nos lastiman, nosotros, la respuesta natural del cuerpo es enojarnos. Y entonces, esas personas que viven así es porque un día fueron lastimadas y ahora están simplemente mostrando lo que aquella vez no pudieron, como una defensa para defenderse. Pero si nosotros somos capaces de ver qué está detrás de la ira, podemos ayudar a las personas o a nosotros mismos para sanarnos de esas cosas. Amén. Dice, acompáñenme a Efesios 4, en el verso 26. El enojo no es algo que podamos esconder. Lo quisiéramos ocultar, pero se manifestará, tarde o temprano se manifestará. Tarde o temprano saldrá a la luz nuestro carácter, por medio de nuestro carácter. Efesios capítulo 4, verso 26, nos dice así. ¿Ya lo tienen todos? Efesios 4, 26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Aquí dice, nos está diciendo el apóstol Pablo, airaos, o sea, dice, enójate, enójate. Así que entonces podemos ver que la ira no es pecado. La emoción llamada ira no es pecado. Lo que es pecado es lo que hacemos estando enojados, que muchas veces no es nunca es la justicia de Dios, pero muchas veces no hacemos lo correcto, sino lo incorrecto, lo que le desagrada a Dios. Entonces dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, quiere decir que no pase de este día tu enojo, que no guardes este enojo día tras día, porque entonces se acumula en ti. Cuando tengas un problema con alguien, una situación, dice la palabra de Dios, que lo arregles, que no permitas que pase de este día, porque entonces le das lugar al diablo. ¿Y qué sucede? Que entonces la ira se va acumulando en ti. Esa es la forma de deshacernos de la ira. Tenemos un conflicto, ok, lo arreglamos y no permito que esto me siga lastimando por más días. Pero resulta que tenemos cosas de hace 5, 10, 15, 20 años guardadas en el corazón que nos siguen lastimando. No, es que me hizo esto, es que me dijo aquello. Y ahí está la ira acumulándose cada día más. Entonces tenemos que aprender a sacar esta ira de nosotros. Dios nos exhorta a dejar la ira, pero la pregunta es, si no es pecado, ¿por qué dejar la ira si no es pecado? Bueno, porque nos conduce a lo malo. La ira nos conduce a lo malo. Por eso está catalogada dentro de la lista de las obras de la carne, porque la ira nos lleva a pecar. La ira es como un cultivo donde ahí se está creciendo los pecados, vamos a decirlo así. Entonces por eso no tenemos que hacer nosotros caso a la ira, sino que tenemos que procesarla de una manera bíblica. ¿Cómo procesar la ira de una manera bíblica? ¿Ok? Vamos a dar 3 versículos en los que nosotros podemos procesar la ira de una manera correcta. El primer versículo, si quieren, no lo busquen, anótenlo, yo se los leo y lo leen, o lo quieren que lo leamos aquí. Como ustedes gusten. Sí, lo leemos aquí, ok. Primera de Corintios 6, 7. Es el primer versículo que vamos a leer. ¿Cómo debemos procesar la ira de manera bíblica? Primera de Corintios 6, verso 7. Si nosotros tenemos un conflicto, alguien nos lastima, alguien nos hace algo,
lo primero que tenemos que hacer es lo que dice en este versículo. Dice, 1 Corintios 6:7, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Aquí la frase que yo voy a extraer de aquí es esta pregunta que hace Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Cuando alguien te haga algo, piensa, ¿puedo pasar por alto lo que me hizo? ¿Puedo perdonarle esto que me hizo? Y entonces, si te es posible sufrir el agravio, pásalo por alto. Pásalo por alto, esa es la primera acción que tú puedes tomar. Pasar por alto lo que te hizo. Pero muchas veces no va a ser posible. Muchas veces no es posible pasar por alto lo que te hacen. Así que entonces tenemos que ir a Mateo 18:15, que nos dice, Mateo 18:15, que nos habla acerca de cómo tenemos que manejar nuestros conflictos. Dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oye, has ganado a tu hermano. ¿Ok? Sucedió un conflicto entre tú y tu hermano, o entre tú y tu padre, o entre tú y un amigo. Ve y estando tú y él solos, dile, oye, ¿sabes qué? Que lo que tú me dijiste me lastimó. Tú me dijiste palabras ofensivas, me lastimaste. Y yo quiero pues que te arrepientas de esa conducta, ¿no? Porque somos cristianos y no debemos lastimarnos, tenemos que amarnos. Así que yo te pido delante de Dios que te arrepientas de lo que hiciste. Y si Él se arrepiente, pues te va a pedir perdón y tú pues tienes que perdonarle. Y en ese momento se arregla el conflicto. Pero si no, porque habrá quienes no quieran arrepentirse, bueno, dice entonces ve, si es miembro de la iglesia, ve con 1 o 2 testigos y ahí hazle saber todo, ¿no? Para que conste. Y si no, dice, si no se quiere arrepentir, tenle por gentil y publicano. Pero si es el caso de que es una persona que no es cristiana, que nos lastimó y no es cristiana, pues no puedo ir a aplicarle Mateo 18 porque él no entiende esto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que dice Romanos 12:19, que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Ok? ¿Alguien te hizo algo? ¿Te lastimó? Ve delante de Dios. Y delante de Dios, dile a Dios qué fue lo que te hizo esa persona. Dile, ¿sabes qué? Mira, fulano de tal me hizo esto, me hizo aquello, me lastimó, me defraudó, yo confié en él, en ella. Y ponlo delante de Dios. Lleva tu causa delante de Dios y dice Dios, mía es la venganza, yo le daré su pago. Así que no te vengues tú mismo. No tenemos por qué tomar la justicia en nuestras manos. La justicia es de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, porque decía el otro día una persona, bueno, ese violador violó a mi hija. ¿Cómo va a quedar impune? ¿Cómo lo voy a perdonar nada más así? No, pues no se puede. Bueno, ve, lleva tu caso delante de Dios y dile a Dios, mira, esa persona violó a mi hija y entonces dale su castigo. Y dice el Señor, mía es la venganza, yo le daré su pago. Tú, tranquilo, ya déjalo en manos mías. Pero la cosa es que muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia justicia. Por eso dice el versículo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros enojados podemos hacer barbaridades. Como por ejemplo, leí hace tiempo una mujer que era maltratada por su marido. Y la maltrataba y la humillaba y no sé qué tanto le hacía.
Un día la mujer lo mató. Llegó borracho y la mujer agarró un cuchillo y lo mató. Por tanta ira acumulada que tenía, y tomó la justicia en su propia mano y decidió matarlo. Y ahora el problema, ¿a quién se le quedó? A ella. A ella. Aquel día murió a ella porque tuvo que enfrentarse a la justicia. Y la apresaron y la metieron a la cárcel por asesinato. ¿Qué necesidad tenía de hacer eso? ¿Verdad que no? Entonces muchas veces por no saber procesar la ira llegamos a consecuencias mayores. Por eso es importante que nosotros aprendamos a manejar la ira, esa emoción que todos estamos familiarizados con ella. En algún momento hemos sido asaltados por ella, hemos caído en la ira, entonces tenemos que aprender a manejarla. Y tenemos que pensar, primero tenemos que reconocerla, reconocer la ira. Porque si yo me niego a reconocer la ira, entonces no voy a poder reconocer la ofensa. Y si no reconozco la ofensa, no puedo reconocer al ofensor. Y entonces no puedo arreglar esa situación y ser libre por negar la existencia de la ira. Entonces tengo que reconocer, hay un problema en mí, tengo una ira acumulada. A ver, la próxima vez que yo me enoje, voy a permitirme sentir la ira por un momento. Voy a pensar, voy a respirar profundo y voy a pensar, ¿qué me llevó a estar en este estado de enojo? Fue lo que dijo mi esposa. Las palabras hirientes que me dijo mi esposa me llevaron a estar en este estado. ¿Ok? Ya identifiqué qué fue lo que me provocó la ira y ya identifiqué al ofensor. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Arreglar ese asunto. Tengo que ir con ella y decirle, mi amor, las palabras que me dijiste me lastimaron. Ella me va a decir, ay, perdóname, no lo hice sin querer, es que no me di cuenta. Está bien, no pasa nada. Y se arregló el problema. Pero si yo no lo arreglo, voy a pensar, no, pues mi esposa, quién sabe, a lo mejor ya no me quiere, a lo mejor ya anda con otro. Y la mente va a empezar a volar y voy a hacer un conflicto mayor. Y voy a ir acumulando ira en mi corazón y esto me va a llevar a vivir mal. Entonces por eso tengo que aprender a identificar qué es lo que me provoca ira. Y una vez que identifico qué fue, identifico al ofensor y entonces puedo arreglar el asunto. Ok, que fue algo de mi infancia, cuando yo estaba pequeño, que algo que me hicieron cuando yo estaba pequeña. Ya esa persona no está aquí para poder arreglar el problema con él o con ella. Bueno, voy delante de Dios. Dice la palabra de Dios que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Voy con Dios delante de Él en su presencia y le digo, mira esto que a mí me hicieron, yo no he podido procesarlo, no he podido perdonarlo, pero delante de ti pues quiero perdonarlo. Quiero que tú me ayudes a que aquello ya quede fuera de mí. Y entonces Dios nos ayuda. Amén. Pues quitemos la ira y el enojo de nuestras vidas, mis hermanos. Que por ningún motivo la ira nos conduzca a hacer lo malo. Una vez que hemos entendido que la ira no es pecado, pero que no nos conviene vivir bajo su influencia, hagamos el esfuerzo por dejarla y utilicemos el dominio propio en nuestra vida, el dominio para dominar nuestra ira y para no caer en esas dificultades. Así que tenemos la oportunidad el día de hoy de aprender a manejar nuestra ira, para que la ira no nos haga perder el control y después cause vergüenza a nuestra vida. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿No es hermosa la palabra de Dios que nos muestra como un espejo los males que hay en nosotros? Así que cada vez que veas a una persona enojada, iracunda, ahora vas a poder ver y decir qué hay detrás de
de ese enojo. Hay tal vez un niño lastimado, tal vez una mujer engañada, tal vez alguien defraudado, que confió, que cuando la expectativa, fíjense, porque cuando las expectativas, nosotros tenemos una expectativa, no, pues esto va a pasar, ¿no? Cuando las expectativas no se cumplen, ¿saben qué sucede? Viene la frustración, y la frustración es un nivel de ira. La frustración es un nivel de ira, es un enojo, o sea, causa enojo. Yo esperaba de ti que tú me fueras fiel. Y cuando esto no sucede, cuando esto no se cumple, entonces me frustro, me enojo. Entonces tengo que aprender a manejar, o tenemos que aprender. Así que Dios nos ha hablado el día de hoy que dejemos la ira, que no nos conviene, porque la ira del hombre no obra, o sea, no hace las cosas, la voluntad de Dios, vamos a decirlo así. El hombre que vive iracundo no va a poder cumplir la ley de Dios. Así que por eso tenemos que desecharla. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día porque nos permites estudiar, profundizar, conocer acerca de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que la ira no sea un problema en nuestra vida, que aprendamos a procesarla de manera correcta, que cuando seamos lastimados por un hermano, por un familiar, por alguna persona, sepamos cada uno cómo reaccionar y que la blanda respuesta, Señor, apacigua o quita la ira. Que cada uno de nosotros aprendamos de tu palabra que nos has dejado como una lámpara que alumbra nuestro camino y que nos guía a toda verdad. Tu palabra es verdad, Señor, te damos gracias por ella, porque ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Sana, Señor, todas aquellas heridas y ayúdanos a quitar la ira de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, muchas gracias a los que se conectaron a través de las redes sociales. Les mandamos un abrazo desde esta congregación Berea, aquí en Acolman, y que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios les dé la sabiduría necesaria para que puedan cada quien procesar la ira de manera correcta. Amén. Bueno, pues.